Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos nuevamente nosotros, los misioneros permanentes de la parroquia Cristo Resucitado. Estamos llevando hasta sus hogares un programa más con temas evangelizadores que nos servirán para nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy estamos a su servicio nuestra hermana Vilma Vargas. Los controles, nuestro hermano Juan Zavala, que siempre está presto a apoyarnos en este servicio. Y su servidora, Marina Corea. Bien, hermanos, para dar continuidad y desarrollo de este tema, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es ponernos en las manos del Señor, para que sea Él el que hable, para que sea Él el que nos guíe y que también germine esta semillita en ustedes. Con nuestra hermana Vilma hará la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en este momento vamos a pedirle a nuestro Dios, Padre Celestial, que los envíe el Espíritu Santo para que podamos hacer bien nuestra labor, nuestro trabajo, a lo que estamos llamados a evangelizar. Oh Espíritu Santo del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo y qué debo callar, cómo debo actuar y qué debo hacer para gloria de Dios y bien de la alma. Propicio santificación, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ya en las manos de nuestro Señor, que es nuestro guía, que es el que nos tiene acá a su llamado, y dándole gracias a Él, ¿verdad?, por un día más de vida, por esta oportunidad que nos da el Señor para servirle a Él. Entonces, ya en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a enfocar en nuestro tema relacionado al jubileo 2025 convocado por el Santo Padre. En programas anteriores, hermanos, se había hablado sobre el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Explicaron los hermanos sobre el significado del logo, algo muy importante que ya lo habíamos escuchado. Pues el día de hoy vamos a hablarles sobre el significado, sobre lo que se refleja en la bula. Entonces vamos a hablarles sobre los signos de la esperanza. Estos signos de la esperanza está reflejado en la bula de convocatoria del Santo Padre a este jubileo 2025. Sabemos que la bula es un documento pontificial con un alto contenido espiritual. En ello, el Papa enfoca algunos lineamientos de trabajo. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos, que nos escuchas, en la bula de convocatoria del jubileo ordinario, el Santo Padre nos llama a todos los cristianos a hacernos peregrinos de la esperanza. Peregrinos, el camino, lo que nosotros estamos viviendo acá en la tierra, ¿verdad? Esta es una virtud que hay que redescubrir en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece.
signos de los tiempos. Aquí nos podemos entender nosotros de qué son lo que sucede en cada época, en cada tiempo. Nosotros estamos viviendo este tiempo. Nuestros antepasados eran otros momentos, otras situaciones. Y en el futuro, pues no sabemos cuál será la situación. Entonces el Señor nos ofrece estos tiempos. Y nos dice que en el Concilio Vaticano II, nos dice que es deber de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a las interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre la mutua relación de ambas. Por lo tanto, es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos ubiquemos en el tiempo que estamos viviendo, en cuáles son esas interrogantes que tenemos en cada una de las situaciones de los aspectos que vivimos, que son muy diferentes a las épocas anteriores. Épocas que nosotros estamos viviendo y que nuestros antepasados vivieron otro tipo de situación. Para dar un ejemplo, el transporte es una situación muy diferente a aquellos tiempos de antepasados, ¿verdad? Es muy diferente al tiempo de hoy. Entonces, ahí nosotros podemos ubicarnos, ¿verdad?, cómo va esta situación del tiempo. Por ello dice que es necesario, dice, poner atención a lo bueno que hay en el mundo. Porque en el mundo no todo es malo, hay cosas muy buenas y hay personas muy buenas. Pero nos hace ese llamado, ¿verdad?, para que nosotros pongamos la atención a lo bueno, no a lo malo, a lo bueno que hay en el mundo. ¿Por qué? Para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia, como estamos viviendo en estos tiempos, tiempos de violencia, tiempos de escasez y de falta de creer en Dios. Uno de los factores más importantes son eso. Entonces, en este sentido de que nosotros no podemos dar cabida al mal y la violencia, sino a lo bueno que nos ofrecen estos tiempos, que el Señor ha permitido. Porque todo lo que sucede es porque el Señor lo ha permitido. Nada sucede por casualidad. Todo es obra de Dios. Entonces, en este sentido, los signos de los tiempos que contienen el anhelo de corazón humano necesitado de la presencia salvífica de Dios requieren ser transformados en signos de esperanza. Es aquí donde juega nuestro papel, peregrinos de la esperanza, a lo que estamos llamados por el Santo Padre. Entonces, estos signos me llamaba la atención lo que el ser humano quiere, lo que el ser humano necesita y a lo que estamos llamados a la vida eterna, ¿verdad? Vilmita, como lo dice en nuestro querigma, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vamos a ir analizando nosotros algunos signos de esperanza. Signos. Vamos a ir analizando lo que el Papa, él nos orienta. ¿Cuáles son estos signos de esperanza y que requieren ser transformados por nosotros, peregrinos? Porque el Señor lo que quiere, el plan de Dios es la salvación. Y nosotros como misioneros, ¿qué es lo que nosotros predicamos cuando nosotros vamos a misión? ¿Qué es lo que contiene
El querigma, el plan de Dios, la salvación. Entonces vamos a ver en el primer signo de esperanza, dice, se relaciona a la paz del mundo en la actualidad. La paz del mundo en la actualidad. ¿Cómo está la paz del mundo en la actualidad? Es un caos, ¿verdad? No hay paz, pero nosotros analizándolo y también ubicándonos en nuestro contexto, en nuestro quehacer diario, veíamos que nosotros ya convertidos como peregrinos de la esperanza, nosotros tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Sobre todo aquel laico comprometido, sobre todo aquel hermano que está sirviendo, que es misionero, tiene un compromiso en este año santo de convertirnos. ¿Desde cuándo estamos escuchando esta palabra? Conviértanse. ¿Quién decía conviértanse, que ya viene el reino de Dios? Lo vemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. Ahí. Convierta, decía Juan el Bautista. Convertido. ¿Y qué es conversión? Es volverse al Señor, es volverse a Dios, es cambiar este hombre viejo que tenemos dentro por uno nuevo. Y eso es lo que está llamando el Santo Padre, la conversión en primer lugar, ¿verdad? Entonces, nos ubicamos en el laico comprometido, en el misionero de todos los tiempos. Ahí vamos a ver nosotros, ahí nos ubicamos. No sé si la hermana Vilma quisiera abordar un poco sobre cómo nosotros podemos aportar o convertirse en un peregrino de la esperanza. ¿En qué momento y en qué lugares nos ubicaríamos en lo que es la paz del mundo, Vilmita? Bueno, primeramente nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón para que podamos transmitir esa paz a los demás y después a nuestra familia, en los lugares donde caminamos, pues andamos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo donde nosotros los movamos, ahí podemos construir la paz. Si nosotros andamos primero, la paz entró en nuestro corazón. Así es. Correcto, ¿verdad? Miren qué importantísimo cómo lo abordaba la hermana Vilma, ¿verdad? Que nos dice, primero la paz dentro, mi paz, que yo viva en paz, que no tenga ese problema, ¿verdad?, interno que nos corroe por dentro y caemos en el mal, ¿verdad? Pero si nosotros vemos lo bueno, como nos llama el Santo Padre, me voy a ubicar en lo bueno, no voy a ver lo malo en aquella persona, sino en lo bueno, ¿verdad? Cómo es aquella persona de buena, ¿verdad? Primero yo, después en mi hogar. Es el otro paso, que nosotros podemos convertirnos en peregrinos de la esperanza, en nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra pareja, el esposo, la familia. Luego con el vecino. ¿Cuántos problemas hay en las vecindades por unas tonterías, verdad? ¿Por qué? Porque no vemos lo bueno de la otra persona, sino que vemos lo malo. Entonces le estamos dando más importancia a lo malo que a lo bueno. Y ese es el llamado a que nosotros debemos de poner en práctica. Y esto lo podemos poner en práctica con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en las instituciones donde trabajamos. Allí me voy a convertir en un peregrino de la esperanza. No vamos a perder esa esperanza de vivir en paz, de vivir en armonía con todo. Si en el mundo, cada uno donde vive, pone en práctica esto, el mundo fuera maravilloso, ¿verdad? Viviríamos en paz total, ¿verdad? Pero esto es así. El Señor, decíamos al principio, nada pasa por casualidad. Todo esto tiene su
los designios que el Señor desee, porque para el Señor nada es imposible. Pueden haber acuerdos de paz que nunca los imaginamos en el mundo, pero es porque el Señor así lo quiere. Entonces, vemos en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Y creo que no andamos bien, porque nosotros tenemos que pensar primero en nuestro contexto, en nuestro alrededor, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro vecino. ¿Y cómo va a ser usted un peregrino de la esperanza? Siendo el ejemplo en el hogar. Hay un problema. ¿Cómo lo podemos solucionar, Vilmita? Dialogando, ¿verdad? Con el otro. Vamos a dialogar con ellos, ¿verdad? Esa es una forma de irnos convirtiendo en peregrinos de la esperanza de acuerdo a los tiempos, los signos de los tiempos. Tenemos otro signo del tiempo de nuestra época que es bastante complicadito y nos dice: tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Vemos palabritas ahí bien profundas. Visión, ¿cómo veo yo la vida? ¿Cómo la vemos nosotros la vida? Y que dice que debemos de estar llenos de entusiasmo. No podemos estar, Vilmita, tristes. Siempre tenemos que estar alegres. En todo lo que hagamos tenemos que estar alegres. Porque Dios no los ha hecho tristes. Siempre alegres tenemos que estar. Alegres, ¿verdad? Para compartir, claro, con los demás. Sí. ¿Y qué sucede en estos tiempos, Vilma, en relación a lo que es el control de la natalidad? Porque allí donde vemos la visión de la vida, donde se refleja la vida en cada niño que nace en los hogares. Esa es una alegría que no la podemos contener, ¿verdad? Cuando llega un bebé a nuestro hogar. Es una bendición de Dios. Pero ¿qué sucede en estos tiempos? Estamos hablando de que es un signo de este tiempo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos da en este tiempo, Vilmita? Nos lo da otras cosas, pues, de que cuando nosotros vamos a dar a luz a un niño, ¿verdad? Lo sentimos una alegría profunda en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando ya lo tenemos, pues ya lo miramos como una bendición de Dios. Pero cuando estamos con los dolores ahí decimos, no vuelvo a tener otro hijo. Y se los pasa, porque es una bendición de Dios cargar un bebé, un hijo de uno, y que Dios nos lo ha regalado, ¿verdad? Claro, sí, así es. Pero también eso en la forma, en lo positivo, ¿verdad? Diríamos, sí, en lo bueno, qué feliz. Pero también sabemos que en estos tiempos, tristemente, podemos abordarlo como decir el control de la natalidad, en primer lugar. En segundo lugar, tantas madres que no quieren tener un hijo, que prefieren abortar. ¿Y qué hay en estos tiempos? Organizaciones fuertes donde inducen a la juventud a abortar a sus hijos. Y instituciones, médicos que practican el aborto. Y en algunos países ya esto está libre, está autorizado, está aprobado por el Estado, ¿verdad? Entonces, hay una gran lucha contra los niños no nacidos. Y sabemos que hacemos oración por los niños no nacidos. ¿Por qué? Ese es un problema que tenemos en el mundo. No solamente en un lugar, en todo el mundo. En las noticias que escuchamos nosotros, jóvenes que no están preparados para procrear, y en medio de sus dificultades y sus ignorancias, caen en los errores de quedar embarazadas las niñas jóvenes. Y luego, ¿qué sucede? Los regalan cuando lo llegan a tener y si no lo abortan. Y ahí está en riesgo incluso
la vida de la joven. Entonces, ahí es donde tenemos el signo de los tiempos. Cómo tú te vas a convertir en un peregrino para mejorar, para contribuir, para compartir con los demás, de que esa persona sienta que tener un bebé es una bendición, como lo decía la hermana Vilma, ¿verdad? Que no es un problema para la joven. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hay algo que si nosotros leemos, escuchamos en algunos momentos, como que se culpa lo que es la natalidad con el consumismo, la cultura del consumismo. Esa es otra cosa que lo vemos allí mismo en lo que es la visión de la vida, ¿verdad? ¿Cómo interpretaría usted, doña Vilma, este consumismo a nivel ya de nosotros acá? ¿Qué pasa en nuestro alrededor? ¿Cuál es esa cultura de consumismo que tenemos con las técnicas, con la vida moderna, con la tecnología? Nosotros ahora vivimos llenos de muchas cosas, ¿verdad? Tecnológicas, importantísimas porque son buenas. No podemos decir que es malo tener un televisor, tener su teléfono último modelo, tu computadora, cuántas cosas buenas, porque sí son buenas, nos ayudan mucho. Pero también nosotros ayer platicábamos con doña Vilma, ¿verdad?, sobre esto, de que ahora no basta con solo tener uno, doña Vilma, sino varios, al más grande que se pueda tener, ¿verdad? Al más grande que se pueda. Allí el televisor más grande, ahora ya no es el televisor de esos culoncitos que hay, pues, sino que ahora es el plasma y el más grande que ocupa la mitad de la casa. Y eso es el consumismo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y el mejor celular, queremos más lo material, pues no buscamos las cosas del Señor, sino que solo lo material, lo más grande, lo más caro, y nada para nuestra alma, que los salve el Señor, que los da la vida eterna, ¿verdad? Eso es el consumismo. Que si a un niño ahora no le compran la mochila esa de marca, le da pena ya. Y antes no, antes nosotros a nuestros hijos lo que lo usaba el primer año y estaba buena, se lo damos al otro y al otro, pues, porque eran varios hijos y no había tanto. Y ahora más bien nos enjaranamos y estamos bien hasta donde no es, por darle gusto a los hijos, y eso no se puede, ¿verdad? Porque no le inculcamos la humildad, el amor a Dios, sino que le inculcamos más cosas grandes, dicen ellos grandes, ¿verdad? Y no es grande, grande solo Dios. Correcto. Miren qué importante, ¿verdad? Cómo nosotros vemos lo que es el consumismo y cómo nos afecta. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, son tan importantes que las podamos ir analizando para que no solo que todo lo que es una comunidad comprenda de que no podemos caer en esa cultura del consumismo. ¿Qué sucede? Le decía yo a Vilmita ayer, las grandes empresas, ya ellos fabrican, pero no para que aquella persona lo pueda después reparar este artefacto, no. Si a usted se le dañó el teléfono, descártelo. Tiene que comprar otro. Se le dañó el televisor, ya no tiene reparación. Vamos a comprar otro. Eso es la cultura del consumismo que nos inducen los grandes empresarios al pobre. Que dice, el pez grande se come al más chiquito, ¿verdad? Y nosotros nos dejamos, porque queremos nivelarnos a un sistema que no estamos preparados para ello. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que convertirnos en peregrinos de la esperanza, de que las personas, ¿verdad?, aprendan a adecuarse
a estos tiempos que estamos viviendo. No son tiempos malos, son tiempos buenos. Son tiempos buenos, pero tenemos que prepararnos y preparar a los demás. Otro signo, y saber lo que decía Vilmita era muy importante, se me escapaba, Vilma, que nosotros, como decíamos al inicio, nosotros estamos anhelando esa salvación y por lo tanto nosotros tenemos que estar esperanzados que hay un más allá, preparados para eso. Preparar a los jóvenes de hoy para que se preparen, que sepan que hay un más allá y que vamos a rendir cuentas al Señor. Otro signo de los tiempos que vamos a analizar el día de hoy es de que dice que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Es otro signo. ¿Cuántos enfermos nosotros tenemos y que no son atendidos? Están en sus casas, abandonados de alguna manera o atendidos a medias. Eso en los hogares. Luego tenemos en los hospitales. Ya estos enfermos están en una situación de que necesitan de que alguien les esté atendiendo de forma espiritual y también material. ¿Y cuánto podemos hacer nosotros, verdad, en nuestras parroquias? Sabemos que llevamos el viático, ¿verdad? Los que somos ministros extraordinarios, llevamos el viático, le llevamos la palabra de Dios, hablamos, pero aquel enfermo necesita algo más. Necesita una atención más especializada, más atenta, saber qué necesita, si tiene su medicamento, si no lo tiene, por un lado. Eso al que se atiende. Y al que no se atiende, pienso que debemos de convertirnos en esos peregrinos de la esperanza en este signo de los tiempos. Hay mucho que hacer. Así es, ¿verdad, hermana Vilma? Así es, así es. En nuestras comunidades también tenemos que dar esa importancia a los enfermos, pues visitarlos para que ellos se sientan acompañados por la iglesia, porque muchas veces dicen, los vienen a visitar otras personas de otras religiones, pero la mía ni se aparece. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar, ese visiteo a nuestros enfermos de nuestras comunidades para que sigan llegando a los pies del Señor, ¿verdad? Ayudarlos, ¿verdad? En este peregrinar. Ayudarlos. Y también podemos ver en este otro signo de esperanza aquellos, dice, que en sí mismos la representan. ¿Y quiénes representan este signo de esperanza en la actualidad? ¿Dónde tenemos dónde tiene la esperanza la iglesia en el mundo? En los jóvenes. Ahí tenemos estos tiempos donde tenemos jóvenes desalentados, jóvenes que no quieren nada con el Señor, jóvenes que necesitan de esa orientación. Entonces, nosotros al convertirnos en peregrinos de la esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Estimular a este joven, acercarnos a él, motivarlos para que ellos se integren a las actividades buenas. No que vemos cuántos jóvenes desalentados, cuántos jóvenes que hacen acciones que los llevan al fracaso total. Y si no tiene alguien ahí, un peregrino que le ayude, cae más rápido. Entonces, es ahí donde tenemos una labor grande a lo que nos llama el Santo Padre, convertirnos y ser peregrinos en estos tiempos. Por eso él puntualizaba diferentes signos, ¿verdad?, de los tiempos. Entre ellos, pues los que hemos mencionado. Hay muchos también, como es el de
los ancianos. El Santo Padre hace mucho eco a la asistencia a los ancianos, que se valoren, que no los dejen abandonados. Hay muchos ancianos que están, los hijos ahora lo que hacen es llevarlo a un asilo de ancianos. Ahí están abandonados, ¿verdad? Es cierto que los atienden, hay que pagar, ahí está el consumismo, porque ¿para qué están los hijos? Si ya el papá te crió, te formó, y ya ahora es tiempo que él atienda a su padre. Pero en estos tiempos no es así. Entonces, por eso era que queríamos recalcar nosotros sobre lo que son los signos de los tiempos aquí en este momento que estamos viviendo, y tomando en cuenta, ¿verdad?, este jubileo que tenemos que buscar cómo vivirlo, tratar de vivirlo. Ese llamado es para aquel que está escuchando, ¿verdad?, que trate de vivirlo, que lea, que participe, que sienta que vivió este jubileo 2025. Este jubileo ordinario es cada 25 años. Yo ya no lo voy a volver a vivir. No creo vivir 25 años más. Difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos que apropiarnos de que ya no vamos a vivir otro jubileo. Tratemos de vivirlo a plenitud, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos esa experiencia maravillosa de ser un peregrino de la esperanza. Entonces, a eso estamos llamados, hermanos, y con esta información, con este tema que desarrollamos, pues esperamos que este mensaje caiga en un terreno fértil, ¿verdad? Que lo escuche y que lo llevemos a la práctica. Entonces, estimados hermanos, gracias, ¿verdad?, por habernos escuchado. Siempre los invitamos para el próximo domingo a un programa más. En este programa, Iglesia, tu vida es misión. Gracias, hermanos, y lo esperamos el próximo domingo. Gracias.